Bueno, listo. Hola, Santiago. Hola, Inti. Bienvenidos a este espacio. Espero que estén muy bien. Con eso, pues damos como a inicio a esta segunda conversación de Tranquilo, solo es un psicólogo, el cual es un ciclo que busca y que tiene como finalidad orientar a quienes deseen empezar un proceso de psicoterapia o quienes ya asisten a uno para que esta experiencia sea lo más agradable y como efectiva posible, como que surta sus efectos. Venimos de una sesión pasada en la cual hablamos sobre la idea de que la terapia es para todos y es un espacio que no debe necesariamente como llevarnos a la idea de que es algo lejano, que uno va a terapia porque está loco, o que hay como, y también como a ver y a humanizar la labor que hace el psicólogo y también a generar un poco de confianza en relación con lo que haga cada psicólogo, independientemente de la corriente en la cual trabaje o de si su enfoque es de familia, de pareja o, o que haga terapia individual. Entonces esto pues como para introducir un poco el ciclo. eh, Quería preguntarle a Santiago si hay, bueno, pues primero comentar que esta sesión va a durar máximo una hora. La sesión de hoy va a estar orientada a hablar sobre indicaciones para saber si la terapia va bien, como qué actitudes y qué recursos, tanto desde la parte del psicólogo como el consultante, pueden contribuir a que salga mucho mejor y qué hacer también cuando no funciona y qué otros recursos, aparte de la terapia, eh, com- pueden usarse para complementar un poco la idea de que la terapia salga bien. Entonces, esto es como el objetivo de lo que vamos a hablar hoy. Quería abrir el espacio comentando si hay como alguna reflexión o duda que haya surgido de la sesión pasada. Eh, no, no, ninguna en particular. Ok. Bueno, quería comentarte que hay otras dos personas que están asistiendo al ciclo, pero no lo pueden hacer en este preciso instante. Entonces están viendo todas las sesiones rediferidas y surgió una duda en la sesión pasada y es si habían algunas diferencias respecto a la terapia presencial y a la terapia virtual y sobre todo ahorita pues en la contingencia en la que estamos donde todo es virtual. Entonces pues quería como que iniciáramos con esto y darle paso pues a Inti para que nos explique un poco cuáles son estas diferencias. Vale, perfecto. Listo. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Gina, de nuevo por el espacio. Saludar en este momento a Santiago y pues a las otras personas que verán el video posteriormente. Darles las gracias por también escucharnos, por estar dispuestos a estar en este espacio que creo que es nutritivo para todas las partes. Respecto al tema de la terapia virtual o presencial, digamos que es algo novedoso relativamente en salud. Normalmente se conoce con el rótulo de telemedicina y en el caso de psicología lo conocemos como teleorientación. A partir del 2019 y bueno, más o menos desde el 2012 había una legislación en Colombia. Se empezó a hacer una legislación en Colombia para que los prestadores de servicios de salud, en este caso los psicólogos, pudiéramos prestar el servicio de manera virtual. En el 2019 se sacó una ley que permite y que regula de alguna manera de qué manera se puede hacer. Dada la contingencia, no hay necesidad, por ejemplo, para nosotros como prestadores de sacar algún tipo de habilitación en teleorientación. Y para independientes tampoco hay mayor inconveniente. Ahora, en términos prácticos y puntuales, la teleorientación básicamente es toda aquella acción de orientación, de asesoría a distancia.
Y hay dos tecnologías puntuales que permiten hacer esa orientación. La primera son tecnologías basadas en el Internet y estas funcionan por lo general de manera sincrónica. Entonces, en este momento estamos usando una tecnología basada en Internet que sería Jitsi. Hay otras como Meet, hay Hangout, hay Zoom y otra serie de aplicaciones que varían, digamos, de interfaz y permiten la comunicación sincrónica. Hay otras que permiten que están basadas en el Internet y permiten la comunicación diacrónica, tales como el correo electrónico. Yo te envío un mensaje y lo puede responder la otra persona, no necesariamente en tiempo real. Y de igual manera los mensajes de texto. Pero aparte hay otro tipo de herramientas que son herramientas no basadas en el Internet, como por ejemplo PowerPoint. PowerPoint no requiere una conexión directa a Internet. Y hay un tipo de aplicaciones, por ejemplo, para realizar conteo. Conteo de conductas. Cada vez que tenga un pensamiento negativo, voy a hacer un chulito en la checklist. Entonces, es un tipo de elemento virtual que le permite, en este caso al psicólogo, hacer un tipo de seguimiento con base en ciertos acuerdos que se lleguen con la persona. Uno puede usar ambas estrategias. Ahora, en términos diferenciales entre la terapia presencial y la terapia virtual, hay que decir, y esto es importante tenerlo en cuenta, es que la terapia presencial no reemplaza bajo ninguna manera la terapia virtual no reemplaza bajo ninguna manera la terapia presencial. Es mucho más preferible hacerla de manera presencial. ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno tiene a la persona al frente, está interactuando con la persona, está recibiendo un montón de información y el psicólogo también está botando un montón de información. Información que por medios virtuales solo vendría siendo visual y auditiva. Y la información visual, de cierta manera, puede ser un poco opacada. Ustedes no ven, por ejemplo, la parte inferior de mi cuerpo. De pronto las expresiones que estoy haciendo no se pueden captar tan bien, el movimiento con mis manos y otro tipo de información se pierde un poquito. Pero por el contrario, nos permite dos cosas o, casi, o digamos que más cosas, como podemos acceder fácilmente al hablar con el otro, a tener una comunicación rápida, efectiva, fluida, así el otro ande en La Guajira, así el otro ande en Tubuntu, y podemos hacer una intervención a personas, por ejemplo, que previamente no tenían acceso a estos recursos o a estos profesionales. Por por el otro lado, no solamente tenemos el acceso a ella, sino que en términos económicos, inclusive disminuimos costos logísticos, no tenemos que transportarnos y solamente tenemos que garantizar, pues, de alguna manera que la otra persona cuente con un acceso a Internet y a dispositivos que le permitan efectuar esa comunicación. No está recomendado para cierto tipo de consultas, como por ejemplo, no se recomienda la teleorientación para parejas, es decir, terapia de pareja de manera teleorientación no se recomienda porque hay ciertos elementos que el psicólogo no va a poder controlar de manera presencial y pueden terminar en cierto surgimiento de conflicto al interior de la terapia. No se recomienda, por ejemplo, para trastornos de obsesivo-compulsivos, en donde el psicólogo casi que interfiere de manera directa con las acciones que está haciendo la persona, ni para hacer, por ejemplo, ni para trabajar, por ejemplo, con pacientes con ideación suicida. La intervención que puede hacer un psicólogo, por ejemplo, en una crisis, requiere que la otra persona tenga ciertas habilidades para regularse y para, a punta de voz, digamos que solucionar la crisis en la cual se encuentra. Entonces, es buena, sí, da ventajas, sí, la usan muchos psicólogos también. Previo al COVID se usaba y creo que posterior al COVID va a haber un aumento. La gente se va a dar cuenta, yo tengo varios usuarios con los cuales solo nos manejamos terapia de manera virtual y es sumamente efectivo para ambas partes. Pero hay que llegar a unos acuerdos y a unas cláusulas iniciales sobre si es importante,
pues digamos que se logran los objetivos de la terapia, si no hay alguno que se vea opacado y cuáles son las limitaciones. Y esto es importante, cada vez que tú vayas a hacer teleorientación como profesional, debes también pues establecer un consentimiento informado en donde se indican estas limitaciones que también estoy contando. Eso pues de manera general, quien quiera ampliar un poco la información puede consultar la ley del Ministerio de Salud, la sacó en el 2019, orientación unas cláusulas para teleorientación en salud. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Cinti. Creo que esta indicación está completa y creo que resuelve de manera general y también con profundidad y con detalle como todas esas dudas que pueden surgir en un proceso de terapia. Y respecto a las dudas de si optar por un servicio presencial o no virtual, coincido contigo y considero que va a ser un servicio que va a estar en aumento y que va a haber muchísima más oferta en los próximos años. Entonces, es una opción para pues, quienes nos están viendo, para que la tengan presente y la consideren dentro de sus posibilidades, con estas claridades que hemos hecho, que se deben establecer unos acuerdos, y es con el terapeuta con quien se debe llegar a un acuerdo si esta modalidad, esta manera de llegar a terapia y de prestar un servicio de terapia es la adecuada para la situación específica que el consultante está presentando. Y pues ahora como con todo eso que hemos hablado, queríamos pasar a la siguiente parte de este conversatorio, en la cual queríamos hablar sobre, desde nuestra experiencia, tanto desde nuestro saber psicológico, pero también desde nuestras experiencias relacionadas con terapia, siendo consultantes o viéndola o participando en ella, qué hemos visto y qué actitudes y qué comportamientos por parte de un psicólogo favorecen la terapia. Y con esto quiero como rescatar una de las ideas de la conversación anterior y tenían que ver con la idea que pues, los psicólogos, aunque pues si bien nuestro interés es promover y procurar por el bienestar del consultante, pues todos somos muy diferentes y no todos nos vamos a comportar de la misma manera. A quienes se le facilitan algún tipo de actitudes, de comportamientos, incluso algún tipo de pacientes o problemáticas, y otros quienes tienen experticia en otras áreas. Nosotros pues hemos notado que hay como algunas cuestiones que me parece que en todo caso favorecen la terapia y una de ellas es como uno pues siempre piensa que el psicólogo clínico es alguien que se forma específicamente solo en psicología clínica, pero pues llegar a la terapia y tener un paciente diferente en cada consulta y si por ejemplo un terapeuta tiene alrededor de, no sé, 5 consultas al día, 10, 20, incluso en las EPS eso ocurre. Lo que sí se sabe es que el terapeuta debe tener esa habilidad para navegar en los mundos de cada una de las personas que van a terapia, con todos los pensamientos, con todas las creencias que tienen esas personas, con todos los entornos sociales. Entonces, algo que a nosotros nos parece que favorece muchísimo un proceso de terapia es que el psicólogo tenga una actitud de apertura y pues es lo que se espera que suceda a como todos los significados, a todas las creencias y a todo lo que ocurre en el mundo del consultante. Por otra parte, pues hay como otra cuestión que es súper importante y tiene que ver con el manejo del tiempo. Hay algo que se llama encuadre terapéutico y la idea del encuadre terapéutico es darle como un lugar y como limitar, sí, como encuadrar. Es limitar la terapia y darle unos lineamientos para hacer de ese espacio el espacio de terapia, el espacio de mirarse hacia adentro y poder manejar lo que sea que estén viviendo el consultante. Entonces, para ello se establece en la mayoría de servicios, ustedes van a encontrar que las consultas en psicología duran entre 1 hora, algunas 45 minutos, en algunos casos no muy frecuente 1 hora y media. Entonces,
Algo que es súper importante es que el terapeuta maneje el tiempo y esto es algo que está ligado con la experticia que él tiene. Algo que suele pasar y la razón por la que ocurre esto no solo es para darle pues como una razón de ser a la terapia y que sea un espacio especial, sino también pues porque no podemos obviar también que pues un terapeuta tiene un lugar específico, tiene un consultorio y pues hay más pacientes, entonces por cuestión de cuidar los tiempos de otros pacientes, pues también es que se asignan unos horarios específicos a cada consulta. Algo que suele pasar, sobre todo al inicio de la formación, es que a un terapeuta o a un psicólogo que se está formando en psicología clínica le cuesta controlar un poquito como el cierre, el momento en el cual ya se cumplieron esos 45 minutos o esa hora y media o esa hora. Entonces, en este caso es como primordial que un terapeuta sepa manejar el tiempo y que sepa si es el fin de la consulta, que se vaya anticipando a esto para que no esa ruptura no sea así como tan grande y que no se sienta el consultante así como cortado en la mitad de lo que está expresando, de lo que está viviendo en la terapia. Eso es como, por otro lado, otra cosa que consideramos bien importante. También hay sesiones que son más difíciles y hay sesiones que son más fáciles que otras. Como habíamos hablado de alguna manera en la sesión pasada, hay sesiones donde pues es más difícil y vemos cosas de nosotros mismos que no son tan agradables. O se trata con algún tema o se está dando un proceso de cambio que no necesariamente para el consultante es sencillo. Perdónenme un momento. Quiero fijarme que no se haya apagado el equipo en el cual estoy grabando. Ok, bien, todo está perfecto. Entonces es como bien importante eso, que se maneje el tiempo de manera adecuada, que ese corte no sea tan abrupto y que hay sesiones donde pues la persona siempre va a llegar al final de la consulta y al preguntarse, hay psicólogos que lo hacen, hay psicólogos que no, que le van a preguntar, hey, ¿y cómo te vas de la sesión? Y hay situaciones en las que es difícil y la persona no se siente bien. Entonces, nosotros consideramos que es un plus que el terapeuta ofrezca alguna alternativa o que si el consultante va a salir de nuevo a su espacio que no es de terapia, pues esté en un estado emocional y no se sienta demasiado alterado. ¿Sí? Esta es como una práctica que brinda más calidad a la terapia. Entonces, esto es como por un lado de qué prácticas favorecen un buen proceso de terapia. Por el otro lado, de qué prácticas desfavorecen, pues encontraríamos que por una parte, pues falta de habilidades comunicativas del terapeuta, ya bien sea para eh, como generar o dar a entender al consultante que está entendiendo lo que le está diciendo. Pero también otra práctica que no consideramos pues tan eficaz y que pueda afectar el proceso es también una dificultad para manejar el tiempo y pues esta dificultad para generar estrategias o generar alguna alternativa pues para que la persona salga de cada terapia a pesar de que haya sido difícil o no, sintiéndose lo suficientemente estable para continuar en sus demás actividades diarias. Y pues esto como para nombrar algunas. No sé si se me está escapando algo más. Ah, bueno, sí, hay otra cosa bien importante y es que consideramos que también entre más conocimiento tenga un terapeuta de cosas diferentes y si eh, su vida está como muy enriquecida de diferentes dimensiones, de diferentes actividades y entre más informado está de cultura general, pues tiene mayores posibilidades para poder empatizar con cada paciente que es un mundo diferente. Entonces, pues esto ya son cosas que competen al terapeuta, pero que nos parecería importante que ustedes puedan identificarlas a lo largo de sus procesos, pues para saber también si esa relación con ese terapeuta es, pues va a ser algo en lo que ustedes se sientan cómodos y en lo cual pues resulte en esa expectativa que ustedes tenían de mejoramiento, sea en el ámbito que sea.
No sé si, Inti, si al respecto quieres añadir alguna otra cosa. Estás en mute, tienes el Listo, micrófono. ya, qué pena, sí. Yo añadiría un elemento, pues que a mi juicio es importante cuando uno adquiere un servicio psicológico y eh, es importante, tal cual como tú decías, como que el psicólogo tenga otros aspectos de su vida enriquecidos. En la medida en la que tú puedes saber, por ejemplo, que tu psicólogo, no sé, le gusta el ciclismo y que le encanta pintar y que, no sé, tiene una hora de cátedra en un lado y que hace tal cosa, uno puede ir también determinando como, hey, puede tener habilidades para trabajar grupos, es una persona disciplinada, es una persona, digamos que la lectura, la idea de un proceso es que la lectura no solamente se haga desde los ojos de aquí para allá del psicólogo, sino que también la persona que está al otro lado puede hacer una lectura del profesional, porque es que el profesional va a ser un compañero, va a ser una persona que te va a ayudar en el proceso. Entonces, si tú conoces un poco a fondo el psicólogo, eh, sin llegar a, digamos que a trastocar su vida privada, pero sí, si conoces ciertos ámbitos del psicólogo, pues puede haber un proceso empático bastante interesante y a lo que voy es esos aspectos distintos a ser psicólogo en la vida cotidiana le permiten al profesional ser creativo. Y un psicólogo creativo es maravilloso porque te manda a hacer ejercicios que no vas a encontrar en la literatura, ¿m? Que gracias a su experiencia y a su bagaje en otros campos, le permite, por ejemplo, decir como, cierra los ojos, imagina una luz brillante entrando desde tu cabeza que baje y te va a calmar cada vez que vaya bajando, como si fuera un termómetro. Y uno puede llegar a buscar ese ejercicio en internet y el ejercicio no está. Y si el psicólogo se le ocurrió y lo considera adecuado como un elemento dentro de la terapia, pues maravilloso. O que te ponga a contar piedritas y uno probablemente no busque como ejercicio contar piedras, pero puede ser que para un momento puntual pueda ser un recurso interesante. Entonces yo le añadiría esa actitud importante del psicólogo que favorecería el proceso. Y yo creo que esta es en doble vía, ¿no? Y yo creo que la posibilidad de que la terapia se vea enriquecida y no solo sea desde los tratamientos o los procedimientos que están en un libro de terapia es algo que va a ayudar a que esa terapia genere mucha más, que es lo que se llama adherencia, y es que el consultante pues esté más comprometido con el proceso y Correcto. realmente quiera estar en ese proceso de terapia y no aborte o no se vaya del proceso. Y esta es una habilidad también del terapeuta, en la medida en la cual el terapeuta tiene una vida que está enriquecida, que está llena de muchos intereses, puede también imaginarse o encontrar maneras en las cuales aprovechar las potencialidades de su consultante, todos sus talentos, todas sus posibilidades para generar otro tipo de intervenciones que sean más afines a la vida y a lo que le es importante para cada uno de los consultantes. Y Ujú. digamos, como con este aspecto que es la posibilidad de salirse de los esquemas y de ver qué es importante para el otro y de tratar de encontrar puntos de encuentro entre terapeuta y consultante, pues es una posibilidad que involucra y que va a mejorar la terapia y que va a hacer que sea más efectiva porque ambas partes se están encontrando y están desarrollando algún tipo de vínculo y están desarrollando un vínculo donde hay como interés en que pues cada uno ejerza su rol de manera adecuada, que el terapeuta esté comprometido con el proceso, pero también el consultante. Y pues eso para introducir un poco sobre estas prácticas, estos comportamientos de los consultantes que favorecen o que limitan esas posibilidades de avance en los procesos. Y pues ya para profundizar en esto, me gustaría que Inti nos comentase un poco al respecto,
¿qué cosas crees tú o qué comportamientos de los consultantes pueden favorecer o desfavorecer los procesos? Listo. Yo voy a empezar con los negativos, porque considero que son puntuales y son pocos, pero el hecho de que sean pocos no significa que no sean importantes y terminan siendo bastante pesados en el momento en el que una persona decide o no decide tomar terapia. Una de las primeras cosas, y creo que yo la comentaba también en el conversatorio pasado, era el hecho de ir predispuesto a una terapia. Cuando uno tiene un imaginario sobre qué es el psicólogo, qué hace, como una persona que le lee a uno la mente, como una persona que solo está diseñada para cuando hay problemas y no lo ve uno en serio como sencillamente como un apoyo, eh, pues eso genera de alguna manera una disposición a ir a ese espacio de terapia. Y por más de que uno eh, tenga la actitud inicial de ir, si uno sigue metido y encasillado en esas ideas, resulta que cuando uno va y si se mantiene bajo esa distancia, pues va a ver a la otra persona como sencillamente un ser diciendo bla, 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 como que está ahí, que no tiene interés, que no me va a ayudar porque es que yo no estoy loco, yo solamente quiero que me des una opinión y si tú vas con todas esas ideas, pues no vas a permitir que ese diálogo vaya a ser efectivo. Ahora, otra cosa que tiende a suceder es, oye, establecimos un acuerdo y el acuerdo es, nos vemos el jueves a las 2 de la tarde. Y resulta que el jueves yo me pongo listo, lindo, he preparado toda mi sesión, ya recojo la historia clínica, las cosas que habíamos charlado, ya tengo planeado sobre qué vamos a tratar, en qué ahondar, y de repente llega el día y 2:05, nada, te escribo, nada, te llamo, 2:10, y el momento pasó, y pasó la hora y no me enteré que había sucedido un evento eh, tuyo y no me cancelaste, no me avisaste de mover la cita y pues termina entorpeciendo un poco el proceso. Esto es incómodo para el psicólogo, para el profesional, porque está disponiendo de todas sus herramientas y se ha preparado. O sea, ustedes como consultantes no solamente adquieren un servicio del psicólogo en esa hora, sino que nosotros estamos obligados a planear nuestras sesiones. Nosotros le echamos cabeza fuera de la sesión a las situaciones que ponen ustedes sobre la mesa. Entonces, es como, es frustrante para el psicólogo como que llegue el momento y no pasó. Entonces, siempre sugerimos si tienes algún evento de fuerza mayor, si puedes avísame pues con 24 horas de anticipación, de tal manera que uno puede mover su agenda y reprograma la sesión. Si va a ser un poco más tarde, listo, lo charlamos, pero es importante sí manejar esas cuestiones logísticas que aunque parecen pendejas, son sumamente relevantes en el proceso. Eh, Otro elemento que también influye y va relacionado con este es llegar tarde y por lo mismo querer que la sesión se desarrolle de afán. Si tú tienes afán y tienes, sí, no sé, te están esperando en tu casa o porque tienes un compromiso más tarde o porque llegas tarde, esto hace que ese proceso, que ese espacio que estaba destinado y que uno lo tiene planeado en una sesión de 45, 50, una hora, pues no sea del todo tan efectivo. Entonces sí es importante como respetar esos acuerdos iniciales. Otro elemento que también está relacionado con las actitudes de quien toma el servicio es la falta de compromiso. Y esto es desde estos elementos logísticos de los cuales venimos hablando, como también de yo te digo
quisiera que me dijeras y ahondaras un poco más en esto que me acabas de decir. Y tú me dices, no, no quiero hablar de eso, no me gusta hablar de eso. Yo digo, bueno, está bien, te lo respeto. Pero cuando en otro momento veo que es importante y vuelvo a tocar el tema y me dices, no, es que no es importante hablar de esto, yo solamente vengo por esto y esto, uno dice, bueno, mira que si el psicólogo está detectando que es importante hablar de esto y te dijo como, oye, cuando intentemos llegar a estos acuerdos, tratemos de cumplirlos, de que tú seas un poco más abierto, de que me expreses un poco más a fondo las cosas y ese compromiso no se cumple, pues dificulta un poco el proceso. Uno busca herramientas, afortunadamente las tenemos y hay montones, pero a veces si el consultante va poniendo bloquecito y bloquecito y bloquecito, pues por donde entra la luz es más reducido el espacio y por tanto digamos que ese espacio de diálogo no es tan efectivo. Ahora, uno manda tareitas, uno no siempre manda tareas, a mí me encanta mandar tareas, porque la tarea es la garantía de que esto que está pasando en esta hora, tú lo puedas llevar a esas otras 23 horas que quedan y a esos otros días de la semana. Si tú no haces la tarea que yo te estoy mandando, esa tranquilidad y ese espacio que estás encontrando para tus procesos no se van a poder replicar, no se van a poder generalizar en esos otros espacios. Entonces, esa falta de trabajo externo en la terapia influye en el proceso. Y lo que termina sucediendo es, pues nos demoramos mucho más porque vamos avanzando un poquito más lento. Entonces, en la medida en la que tú si eres comprometido, adherido, dices como, bueno, le voy a hacer con toda, por más de que no me guste, por más de que me sienta incómodo, si me lo mandas porque es por mi bien, chévere, pues eso hace que el proceso sea mucho más efectivo. Ahora, vamos a hablar un poquito más de esas actitudes que favorecen. Importantísimo dentro de cualquier proceso que tú tengas un diálogo con la persona que va a ser tu profesional, que va a ser tu compañero. Y ese diálogo, pues tú como persona que está tomando un servicio debería decirle como, oye, quiero saber cuál es tu enfoque. Y no solamente eso, sino si tú no sabes, porque es que lo que yo les decía la vez pasada y lo que hablábamos con Gina es, dentro del enfoque hay subenfoques y maneras de abordar tal o tal cuestión. Entonces, uno puede indagar sobre de qué manera él hace eso, o ella hace eso. Y también puede indagar no solamente eso, sino qué nivel de experiencia y experticia tienes con esto. ¿Has tenido otros casos que tengan estos mismos tipos de inconvenientes, que tengan estos mismos tipos de consulta? Y el profesional en toda su ética debe responderte adecuadamente frente a esa conducta, frente a esa consulta, perdón. Ahora, es importante que ese proceso de comunicación con el terapeuta sea constante. No solamente, digamos que lo que uno espera es que ese espacio de terapia sirva, pero muchos profesionales buscamos que al final de la sesión haya un espacio de retroalimentación. ¿Por qué? Porque yo me puedo quedar y hay un sesgo general y es el sesgo a validar y es, tú le preguntas a alguien como, oye, ¿cierto que esta maleta está linda? Y la persona te va a decir, sí, está muy linda, pero no te va a decir, no, está horrible, no se la ponga porque no le combina con la ropa. La persona le va a decir, sí, está linda. Y digamos que nosotros como psicólogos intentamos validar lo que es importante y lo que consideramos necesario, pero también usamos estrategias para no invalidar de manera directa, pero sí para decirte como, mira, quizá podrías considerar esto o no estoy de acuerdo. Eh, pero en ese diálogo pueden haber, digamos que elementos que no funcionen y el hecho de que tú puedas retroalimentar a tu terapeuta y decirle como me siento o no me siento bien, me gustó esta sesión o esta sesión no me sirvió para un carajo, siento que no, permite revisar, bueno, si no sirvió, pues ¿por qué crees que no sirvió y cómo lo podríamos abordar mejor?
Esto es básico, es bonito para nosotros porque nos enriquece un montón, nos da perspectiva y nos da inclusive punticos sobre los cuales es importante ponerle más relevancia. Eh, mm, Ahora, creo que relacionado también con este aspecto, es importante que en ese canal de comunicación se dejen claros acuerdos iniciales, ¿no? Es importante que se llegue, que el consultante sepa cuánto cobra el profesional, cuánto puede llegar a durar un proceso. Si bien los procesos nunca son de un número fijo de sesiones, hay algunas terapias que contemplan, no sé, abordar ciertas cosas en 5 sesiones, bueno, pero digamos que es variable dependiendo de la persona y dependiendo de su consulta. Entonces, por más de que sea variable, uno sabe más o menos unos rangos en los cuales puede durar la terapia y ustedes pueden preguntar eso. Es importante saber en qué momentos el psicólogo te puede contestar, en qué momentos no, qué recursos puede utilizar, cuáles son las políticas de cancelación y de reprogramación para que no vaya a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Eh, la idea también es preguntar en un inicio sobre el manejo de la información que tú le estás dando al otro. Que tú como persona que está consultando está votando a la otra persona. Es importante decirle como, quiero saber qué haces con toda esta información que yo te digo, tú qué anotas, cómo haces el manejo de historia clínica, está custodiada. Es importante que ustedes sepan eso porque toda esta información, la idea es que solo se la das al profesional. Y hay unos momentos en los cuales el profesional tiene que decir, tengo que pasar esto a otra entidad o a otra persona y es, por ejemplo, en caso de que haya vulneración a un menor de edad, en los cuales haya agresión hacia otros y sea directa o en caso de un proceso legal, por ejemplo. Si una autoridad competente no lo solicita, nosotros tendríamos que ofrecer historia clínica. Entonces, bueno, es importante que las personas tengan este tipo de actitudes, nos consulten. Y pues relacionado con eso, da cuenta también de tu compromiso y de tu interés por la terapia. Entonces, en la medida también, y retomando estas actitudes que desfavorecen, pues una actitud favorecedora es que preguntes, que indagues, que hagas tu tarea, que seas cansón. Eso es hermoso para nosotros. ¿Listo? No sé, creo que no añadiría más. No sé si se me escapa alguna que quisieras ahondar tú, Caterín, y listo. Me parece que están muy completos. Añadiría otra cosa diferente y es que pues hay enfoques terapéuticos, volviendo un poco a lo que hablamos la sesión pasada, que son de índole más directiva, donde el terapeuta tiene como un rol de, por ejemplo, enviar tareas. Hay varios enfoques en los que se mandan tareas y varios terapeutas que dentro de su estilo personal los tienen. Así como, por ejemplo, en un psicoanálisis tradicional, eh, la labor del psicoanalista es un poco dejar que la persona hable hasta que no se sienta incómoda con ella. Entonces, esto es algo que ustedes pues deben tener contemplado y es algo que deben tener en cuenta en cada proceso, ¿no? Que no todos tienen el mismo grado de silencio, no todos son tan directivos, entonces es como también importante hacer, en la medida en la cual el consultante pregunte sobre ese estilo terapéutico y pregunte un poco como cuál es la manera en la que su situación va a ser abordada, pues le va a ayudar a tomar decisiones al principio del proceso, porque puede que el consultante llegue al principio y no le guste el estilo terapéutico o la manera en la que el terapeuta le gusta o quiere abordar esa situación. Y esto es muy bueno porque pues es mucho más práctico y pues involucra como un menor desgaste de energía para todas las partes, pero también pues asegura que ese vínculo entre terapeuta y consultante pues vaya a ser más, vaya a haber más empatía, ¿no? Yo solo añadiría eso. Y para Vale, pasar a la perfecto. siguiente parte, que está relacionada con qué otras cosas por fuera de la terapia
servirían para que la terapia sea más efectiva. Vuelvo a recalcar lo que dice Inti, lo vuelvo a ligar, y es esta idea de que la idea de la terapia es generar un cambio en el comportamiento o en lo que está viviendo la persona. Sin embargo, si bien la terapia es el lugar en el cual se genera como toda una condición de que yo hablo con alguien que va a mantener mi información y no se la va a estar contando a alguien más, si bien la terapia es un espacio para revisar, porque hay una persona experta en emociones, en pensamientos, en conducta humana, para acompañarme durante todo el proceso, pues todo lo que ocurre por fuera del espacio de terapia va a ser determinante en los resultados que tenga ese proceso. Entonces, en primer lugar, pues no podemos como desenmarcar un poco la efectividad o el efecto que va a tener esa terapia en función también de en qué entornos está la persona y está el consultante. Entonces, pues si la actitud, por ejemplo, de mi familia o de mis amigos o de mis personas allegadas es receptiva y, por ejemplo, mis amigos saben que yo estoy yendo a terapia y pues están de acuerdo con que yo vaya o me motivan para que yo vaya al proceso y no se me olviden las citas o me ven con una mala actitud al respecto de yo no sé ni por qué voy al psicólogo. A mí no me gusta y me cae mal, porque eso puede pasar. Uno como consultante puede vivir ese tipo de cosas. Pero si mi familia o mis amigos o las personas que me rodean, pues saben que yo estoy en un proceso y pues tienen una idea favorable respecto a lo que significa un proceso de terapia, pues obviamente va a ser esto algo que me ayuda. Como puede que en otro caso no, lo contrario es, pues el psicólogo es para locos, usted qué hace yendo allá, yo soy mi propio psicólogo, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Entonces es un poco importante también ver cuáles son las ideas que tienen las personas que me rodean en torno a la terapia. Y pues con ello también, esto me va a ayudar también a un poco como a ver o a tratar como de eh, predecir de alguna manera hacia dónde es que va a ir la cosa. Otra cosa y que es importante es la función que tienen los hábitos en nuestra vida cotidiana. En toda nuestra vida realizamos cierto tipo de actividades y pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, si una persona está enfrentando una situación de ansiedad y dentro de sus hábitos le gusta, no sé, tomar café y el café aumenta todas esas síntomas de la ansiedad, como por ejemplo el ritmo cardíaco, o si por ejemplo el café genera más, no sé, como más ganas de mover los dedos o algo así, pues también como de tener movimientos extraños, pues también es importante tener en cuenta cómo esos hábitos que yo tengo favorecen o desfavorecen a la terapia. ¿Qué hago yo en mi vida cotidiana? Y cómo es que yo suelo enfrentarme a las situaciones de la vida común. Incluso muchas de las tareas o de las indicaciones del terapeuta van a estar orientadas a que el consultante pueda hacer un análisis, pueda mirar y pueda ir poniendo como ejerciendo, creando pequeños cambios en relación con esos hábitos. Otra cosa, por ejemplo, ver en qué manera yo, por ejemplo, suelo enfrentar mis problemas. Entonces, si cada vez que, no sé, por ejemplo, estoy pasando por mm, un proceso de duelo con una ruptura amorosa. Y no sé si, por ejemplo, dentro de mis hábitos está que cada vez que yo tengo un problema me gusta salir al bar y emborracharme hasta quedar muerto, pues, o casi muerto, pues probablemente este tipo de cosas pues no me vaya a ayudar mucho en el proceso por el tema de que pues tengo ya como la costumbre de estar poniendo en lo externo una solución a mis problemas. O si, por ejemplo, quiero controlar la ira y tomo alcohol y cada vez que yo tomo alcohol resulto peleándome con todo el mundo, pues es algo que a pesar de que el espacio de terapia sea muy favorable, pues en
tú quieres ejercer esos cambios y si uno va a terapia como consultante es porque uno quiere que su vida cambie por fuera de la consulta. La idea no es que uno tenga que estar en consulta toda la vida, ¿no? Entonces es importante también tomar decisiones y revisar qué está pasando respecto a esas cosas que yo hago a diario, ya sea a qué hora me voy a dormir, qué alimentos o qué sustancias consumo, cómo yo suelo reaccionar ante las dificultades. Entonces esto es algo que favorece muchísimo. Esta actitud de curiosidad por parte como de los aspectos personales es bien importante porque pues te permite a ti tener claridad sobre cómo hacer el proceso y no solo darle retroalimentación al terapeuta, sino lograr un acuerdo con el terapeuta respecto a la manera en la que se van a manejar las cosas. Y una de esas cosas sobre la que es importante hablar y que es importante tener en cuenta, pues son todos los aspectos que tienen que ver con lo económico. Y con ello me refiero a cuál es el precio de cada una de las consultas, del proceso. Y esto pues cada uno de los terapeutas lo maneja de una forma, casi todos lo manejan de la misma manera, establecen un precio por una consulta, pues usualmente se paga en el momento de la consulta, pero pues hay otras personas que tienen otras modalidades, por ejemplo, hay otros estilos en psicoanálisis, pasa que la persona paga como por adelantado algún tipo de consultas y igual si asiste o no, tiene que pagar la consulta. Entonces es importante tener en cuenta cuánto dinero es que se debe invertir en terapia y con esto mi intención no es como desanimar a quienes quieren ir a terapia, porque pues estamos en un mundo neoliberal y pues oferta de psicólogos y de terapeutas hay muchísimas y hay como, o sea, si se trata de precios, hay un rango de precios muy amplio. Obviamente, sí me parece importante tener en cuenta que esto pues no solo depende de cuestiones como las necesidades del terapeuta, sino también su grado de experticia y lo que el terapeuta o el psicólogo considere adecuado cobrar por sus servicios, ¿no? Es, no podemos mentir y es importante como situarnos en una realidad pues en la cual si bien las CPS ofrecen servicios de psicología y psicoterapia, las sesiones no son muy frecuentes. Entonces, como habíamos hablado, si la terapia, no sé, si hay, por ejemplo, una sesión cada 2 meses, pues va a ser muy difícil que haya mucho avance entre una y la otra porque en la siguiente sesión a la que yo vaya como consultante dentro de 2 meses, tal vez me va a demorar la mitad de ese espacio de terapia comentándole al psicólogo de la EPS qué es lo que me ha pasado en estos últimos 2 meses. Y puede haber cambiado mucho mi situación de vida. Entonces, lo que quiero decir es que sí, también la continuidad del proceso es algo que favorece para que las dos partes siempre estén como lo mismo y estén actualizadas de qué es lo que está ocurriendo. Y que ese espacio entre las tareas de una sesión y las de la otra, pues que haya suficiente espacio para que se hagan unas tareas, pero también que se puedan ir avanzando en otras etapas del proceso, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que, pues en Colombia, quienes toman servicios de terapia usualmente suelen acudir a IPS, pero muchas veces también al sector privado y a ofertas particulares de psicólogos. Entonces es importante tener en cuenta esto. Eh, También hay servicios psicológicos de cada una de prácticamente cada universidad que tiene una facultad de psicología tiene un servicio o sí, como un área de consultores en psicología. Y esto pues es una opción que económicamente es viable para varias personas porque hay tarifas diferenciales de acuerdo a las posibilidades económicas de cada persona. Y pues lo otro también, que viene ligado a lo que hablaba Inti anteriormente, es que así como se debe contar con cierto dinero, con ciertos recursos, también se debe contar con el tiempo suficiente para poder asistir a terapia, para que yo en ese momento que esté en consulta pueda estar realmente concentrado en lo que me está ocurriendo y no estar pensando en que tengo una reunión de trabajo y me desconecto de lo que me está pasando y lo que me está diciendo el terapeuta porque tengo otras cosas que atender.
Es en la medida en la cual yo genere ese espacio para mirarme a mí mismo, voy a poder sacar algo de ello. Pero si no lo genero, pues va a ser muy difícil que se avance en el proceso y que se cambie o que haya una manera de sentir esta situación que lo lleva a una terapia, ¿no? Y de avanzar en función de esto. Esto pues y pues ya hemos hablado de otras cosas, como esa posibilidad de ser comprometido, la actitud de curiosidad por parte de quien va a terapia. Pero también creo que otra cosa muy importante es que en todo proceso de cambio, eh, pues una persona usualmente va a un terapeuta porque ha intentado muchas maneras de vivir su situación de otra manera y desde su lógica, pues es difícil que haya encontrado una solución diferente. Lo que quiero decir es que las personas tenemos como cierta tendencia a repetir patrones o a repetir comportamientos. Y pues ir al terapeuta es generar un espacio para que alguien más nos haga ver cuáles son esos patrones repetitivos, esas soluciones que nosotros intentamos para las situaciones que tenemos en la vida y que y que hemos repetido 1000 veces y no nos han resultado útiles. Cuando uno ve eso a veces no le agrada. Entonces, o uno puede llegar a sentir incomodidad en los procesos de terapia, porque el terapeuta me dijo que yo era algo que a mí no me gusta que la gente me diga, por decir, y por poner un ejemplo. Entonces es importante también tener una actitud de pues también como de aceptación, de poderse mirar a uno mismo con neutralidad, de reconocer que uno como consultante tiene las limitaciones, tiene algunas cosas en las que debe trabajar para seguir creciendo a nivel personal, pero sin ser demasiado lapidario y como estarse echando el látigo encima de que yo lo hago todo mal y que todo está mal en mí. Es importante poder ver cuáles son las limitaciones de uno, pero también poder reconocer que uno, si está lleno de un proceso de terapia, tiene una intención de cambiar y el primer lugar para cambiar es poder reconocer que esa intención de cambiar de por sí ya es válida y es un primer buen paso. Y yo creo que con esto, pues ya, entonces resumiendo, la actitud de reconocerse con neutralidad y de superarse. La otra, reconocer si mis hábitos ayudan o no ayudan a lo que yo estoy, a la situación que me lleva a terapia. Lo otro, destinar un tiempo, un presupuesto y un lugar a la terapia. Y lo otro es fijarme como el contexto en el que yo vivo, la cultura, mi familia, mis amigos, la televisión, tienen respecto a los procesos de terapia, ¿sí? Si es algo que aprueban y les parece interesante o es algo que más bien cuestionan y que no les gusta tanto. Para yo también, pues, tener una idea de cuáles son los obstáculos que me van a encontrar por fuera de la terapia y qué puedo hacer para que esa intención mía de cambiar, pues, no se vea un poco como apagada por todas esas otras cosas que pasan fuera del consultorio. Y Súper, creo Gina. que Yo creo que con esa información creo que hay bastante trabajo para las personas que están viendo esto, porque, porque no es solamente cuestionarse eh, como si requiero o no requiero psicólogo, sino mira que todos estos pelitos que van apareciendo de, "Pues, madre, quiero un psicólogo y debo tener ciertas actitudes para eso y debo más o menos buscar un perfil que me guste, pero también, pues como tú bien lo mencionaste, es importante decir como puede que ya inicie el proceso y de pronto yo estoy percibiendo que la terapia no funciona. Y esto es sumamente relevante porque eh, um, deben haber algunos criterios para ustedes decir como la cosa está funcionando o no está funcionando. Nosotros sugerimos unos cuantos. Lo que hay que tener claro, por ejemplo, es si tú estás adquiriendo nuestro servicio y no te sientes a gusto, o sea, es normal que en algunas sesiones tú no te sientas cómodo. Es normal muchas veces sentir ansiedad y sentir miedo frente a
determinadas situaciones que el psicólogo de pronto de una manera puntual elicita, hace aparecer en ese momento, pero por lo general nosotros hacemos que de ese espacio algo seguro, algo en donde puedes ser tú, en donde te puedes desahogar, pero el hecho de que esto se convierta o esa sensación que tú empiezas a tener sea algo recurrente a lo largo de múltiples sesiones y dices como es que este man no me está entendiendo, es que por más de que yo le digo que la vaina es esta y por más de que le pregunto y le no da, tú pues tienes la posibilidad de decir no pareciera que la vaina va fluyendo y pues hay que hacer otra cosa. ¿Mm? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos nosotros y que tienen ustedes? Es decir, mira, yo veo que el proceso no avanza por tales y tales motivos. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. Creo que todo tiene que mantenerse dentro de un clima de respeto. Pero si definitivamente no, pues una posibilidad es buscar otro profesional, remitirte a otra persona que pueda y quede con el quid del asunto y con la cual tú te sientas bien y acogido y que veas que de pronto el proceso funciona. Si autorizas, uno puede hacer un proceso de empalme con el otro profesional para que todo esto que ya veníamos trabajando y toda esta información que has dado pueda ser transmitida a ese otro profesional y de cierta manera el proceso no se vea, digamos que pausado, intervenido. Ahora, puede que hayan otros factores que afecten también la terapia y creo que son relevantes y no por ser psicólogos estamos exentos de ello. Si ustedes notan que en algún momento el psicólogo puede llegar a usar un tipo de lenguaje abusivo, un tipo de lenguaje con el cual te sientes mal, un tipo de lenguaje que puede no ser el más asertivo, esto puede ser un indicador de, creo que con esta persona definitivamente no. Una cosa es usar un lenguaje abusivo, otra cosa es ser directo y explícito, ¿no? Que ahí también hay diferencias y creo que se pueden dilucidar. Ahora, si, por ejemplo, empiezan a ver más allá de la terapia, es claro que el psicólogo funciona a manera de amigo, el psicólogo es una persona que te conoce y de cierta manera se crea un vínculo con él, pero cuando este vínculo empieza a traspasar a otros espacios de la vida cotidiana, ese espacio seguro del cual es la terapia empieza a verse un poco difuminado y puede empezar a tambalear, porque el hecho de que empecemos a compartir espacios privados, espacios cotidianos, que de repente empezamos a tener amigos en común y suceden tales o tales situaciones, esto puede afectar el proceso terapéutico y es importante que cuando uno lleva un proceso terapéutico no establezca esos vínculos con la persona, porque pueden irse en contra del proceso. Y lo ideal es que si esto llega a suceder, se pause el proceso terapéutico y se remita a otro profesional, que hasta ahí vaya ese proceso. Bueno, ahora, hay otro elemento también que puede ser importante y es, llevo 10 sesiones y no ha pasado nada. Yo no veo que esta vaina esté funcionando, yo no veo que tenga estrategias para regularme, yo no veo que se haya avanzado en algún aspecto y de nuevo se lo hice saber a mi terapeuta y él me dice, no, esto es normal, mira, los procesos son largos y pues si tú no ves avance, contempla la posibilidad de migrar. ¿Cuál es la sugerencia? Si se piensa en alguna de estas barreras, es comunícate. Mantén un diálogo constante con tu terapeuta, sea abierto, sé sincero.
Indícale esas inconformidades o esos aspectos que tú no ves que estén surtiendo el efecto. La sugerencia es que el psicólogo o busque otras alternativas, o sea, la idea no es mandemos todo esto al carajo, sino como psicólogo, pues yo tengo que tener esas capacidades de mirar qué otra alternativa hay distinta a sencillamente finalicemos proceso y adiós y todo esto queda ahí porque pues la idea es finalizar algo. ¿M? Entonces, si ese psicólogo tiene esa posibilidad de adaptación y tú estás de acuerdo, maravilloso. Si no, pues yo como psicólogo estoy en todo el deber de darte alternativas, ¿m? De darte información de otros tipos de terapia psicológica y de otros tipos de profesionales. Esa es como la invitación también en caso de, pues, cuando ustedes vean que la cosa no funciona definitivamente. ¿Y cuáles son esos criterios para decir funciona, no funciona? Listo, entonces quería comentarles eso. Bueno, muchas gracias. Yo creo que con todo esto que hablamos, pues ya hicimos como, y podemos llegar a la conclusión, como un pequeño viaje alrededor de qué hacer para ir a terapia sin morir en el intento. Y creo que algo que yo puedo como rescatar de todo lo que hemos hablado es que es importante que esa comunicación sea honesta, que sea abierta, que se reconozca realmente cuáles son las posibilidades de cada una de las partes, del terapeuta, del consultante, y cuáles son las limitaciones que cada uno experimenta. Es importante tener en cuenta, eh, tengo dificultades de cualquier tipo, de tiempo, logístico, económico, y poder hablar esto para que queden un poco claras como cuáles son las condiciones en las que se va a prestar la terapia. Entonces, mi invitación es que cuando deseen acudir a este tipo de servicios sean absolutamente abiertos sobre lo que está ocurriendo y puedan decirlo sin ningún temor. Un psicólogo está instruido y un psicólogo clínico está instruido para saber lidiar con ese tipo de preguntas y con este tipo de cosas, que no tengan miedo respecto a esto. También la idea es hacerlos ver a ustedes como clientes de cualquier otro servicio que ustedes toman, así como yo compro no sé, algo y puedo llamar a servicio al cliente a decir, esto no me gusta, pueden hacer exactamente lo mismo con su terapeuta y pues saber que siempre hay opciones disponibles y que si hay algo y a pesar de que haya un momento de dificultad o algo que ustedes sientan que no va bien, que lo puedan hablar abiertamente y que también pues vean que el terapeuta les ofrece alternativas para poder lidiar con estas dificultades que ustedes están teniendo en los procesos. Ya pues con esto pues como que nos gustaría eh, dar finalización a este espacio, pero no sin antes escucharlos, que nos cuenten qué tal les pareció y con qué se quedan de todo lo que hablamos en esta conversación de hoy. Vale. Bueno, pues muy completo, me gustó. Y digamos que las preguntas que tenía me las fueron respondiendo en el mismo proceso, en el mismo desarrollo del tema. Me quedó una chiquita que si de pronto hay alguna recomendación sobre la confidencialidad que uno como consultante deba tener sobre el proceso, o si depende de cada caso, si es mejor como ser muy abierto por fuera de la sesión sobre qué está pasando en la sesión, o si es mejor dejarlo ahí, o si depende simplemente de cada caso en particular. Hablas de la confidencialidad en términos del usuario, es decir, de tú como persona que le Sí, estás sí, diciendo como, ya entiendo. Sí, porque es que una cosa es la confidencialidad que nosotros tenemos hacia ustedes, hacia la información que nos dan, claro. que esa es estricta, ¿m? Pero creo que sí, tu pregunta va para el otro lado, ¿cierto? Correcto, sí. Uno como consultante, si es mejor para el proceso dejarlo Lo ahí, en- o creo que eso es un elemento puntual a charlar con tu psicólogo. ¿M?
porque habrán elementos que son importantes trabajar por fuera de la terapia y que son importantes que tú le hagas. No, no es necesario que le digas a las personas como, estoy en proceso terapéutico y me dijo esto y voy a hacer esto. Y si, si tú tienes una pareja y con tu pareja tienen un clima de confianza y te entiende y tú estás dispuesto, pues claro, pues es un espacio interesante al cual puedes arrojar aquello que estás trabajando en terapia. Ahora, si consideras que eso va a ir en tu contra y que por el contrario va a terminar convirtiéndose en una variable que afecta o en un juzgamiento o en sencillamente una forma en la que te presten cuidado, no sé, si empiezas a identificar todos esos elementos, creo que sí es importante más bien dejar ciertas cositas dentro de ese espacio que sucedió. Entonces, depende de la fase del proceso, depende de la información que tan relevante sea, depende de cualidades propias de la persona que está tomando el servicio. Entonces, no te tendría como una respuesta sí o no. ¿Mm? No sé, Gina, qué tiene para decir sobre ello. Yo también creo que todo esto está muy ligado a las expectativas que tú tengas del proceso. Si tú, por ejemplo, quieres, y si tú concibes y entiendes a la terapia como un lugar para hablar con alguien y con alguien que no, y sí, como hablar con alguien de cosas que no quieres hablar con otras personas, pues si tú comentas un poco lo que haces en terapia y si tu intención inicial no era tener una conversación confidencial que no hablas con nadie más y luego pues estás como hablando con otras personas respecto al proceso de terapia, pues sería un poquito contradictorio. Pero eso también depende, o sea, de cuánto tu entorno te puede ayudar a que la terapia facilite, ¿sí? O sea, si hay cosas de ti, si tú sabes que tu entorno puede y las personas de tu entorno pueden estar comprometidas a ayudarte, genial. Si tú tienes la confianza, por supuesto. Pero si tú ves más bien que, por ejemplo, en terapia te dijeron que tú eres de tal manera y, por ejemplo, sabes que tus amigos o tu familia o tu pareja te juzga por ser de esta manera, pues probablemente lo que vayas a hacer al contar eso, sea poner algo sobre la mesa que pues no sea muy favorable para ti. La otra persona esté ahí diciéndote como, si ves, yo te dije que tú eras así, pero no sé qué más. Pero entonces a mí no me haces caso y si vas a terapia, entonces también depende de la actitud que tenga el entorno. Pero siempre está la posibilidad de que tú decidas si quieres mantenerlo como espacio para solo conversar algo y mantenerlo contigo, ¿está bien? Correcto. Sí, quedó más o menos clara la inquietud que tenías o Sí, algo sí, más sí, que gracias. tener en cuenta para decidir al respecto. Sí, 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 muy bien, gracias. Gracias. De resto, todo muy claro y muy completo. Nos parece genial escuchar eso. Ujú. Listo, entonces pues bueno, no siendo más, les agradecemos de nuevo, disculpen el gato, les agradecemos de nuevo estar en este espacio, interesarse por estas temáticas que normalmente no se tocan porque se piensa que nosotros tenemos un halo de poder dentro de nuestras sesiones y que de alguna manera empoderan a las partes, los empoderan a ustedes como personas que tienen un proceso o que van a iniciar un proceso. Entonces, pues creo que este ciclo está pensado para ustedes. Entonces, pues gracias Gina de nuevo por el espacio y nos veremos próximamente en un ciclo en una siguiente conferencia, ¿cierto? Del ciclo, nos queda una.
Nos queda una y en esta vamos a hablar sobre estas diferencias que hay entre la psicoterapia, la terapia que ejerce un psicólogo clínico y otro tipo de terapias que no necesariamente son ejercidas por un psicólogo. No sé, por poner un ejemplo, terapias holísticas o el Reiki o ese tipo de cosas. Entonces, vamos a hablar sobre qué diferencias hay entre ellas y un poco en función de aclarar cuáles son esas diferencias, pues que ustedes se puedan mover en función a decidir qué espacio es el más adecuado de acuerdo con sus intereses o los aspectos de la vida en los que ustedes quieren trabajar. Y agradecerles mucho. Este espacio pues está hecho para ustedes. Ojalá que este conocimiento también lo puedan transmitir a alguna persona que esté interesada también en empezar o que tenga inquietud respecto a su proceso de terapia. Y también darles muchas gracias por su tiempo y por el compromiso que han tenido con estas conversaciones. Vale, vale, muy chévere, muy, muy valioso el espacio y qué chévere saber que también le va a llegar a otra gente que lo va a ver después. Muy bueno. Sí, 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 queda grabado. Entonces, si conoces de alguien que está interesada, nos pueden transmitir la información. Y muchas gracias. Yo creo que con esto ya damos cierre a este espacio de hoy. Inti, muchas gracias por acompañarme en este espacio, por toda tu disposición y por tus aportes. Y Un gusto. chao a todos. Creo que Sebastián está aquí. Tiago, chao. Gracias. Bueno, hasta pronto. Nos estamos charlando. Que estén bien. Chao. Vale, igual, chao, Ok, gracias. bueno, gracias. Chao. Chao.